Muy bien, pues buenas tardes a todos y antes que nada, en nombre de ASCRI os queremos agradecer el tiempo que nos vais a dedicar a una sesión más, a un nuevo webinar de los que está organizando ASCRI de manera muy asidua. El tema que nos ocupa en particular el día de hoy es el Consejo Asesor. Yo creo que todos no tenemos la más mínima duda que el Consejo Asesor es un instrumento de crecimiento y de competitividad muy interesante para cualquier proyecto de inversión en el que ya hayamos hecho o que vayamos a realizar. Y por eso hemos decidido hacer este webinar en el que se presentará el primer estudio sobre consejos asesores en nuestro país realizado por Exec Avenue, que es una firma asociada a ASCRI desde hace ya muchos años. El funcionamiento de los consejos asesores es aún bastante desconocido y este estudio nos va a revelar muchas de las claves sobre sus propósitos, su utilidad y pistas para la puesta en marcha y su buen desarrollo y, por tanto, su buen funcionamiento y su eficacia. Alfonso Jiménez lidera la práctica de consejos de Exec Avenue y es el director de este estudio. Y antes de darle la palabra a Alfonso, os voy a hacer un breve recorrido por su experiencia profesional, que la verdad es que es muy interesante. Alfonso es un profesional con alto reconocimiento como consultor. Ha desarrollado su carrera en compañías como Arthur Andersen, Andersen Consulting y Watson Wyatt, de la que fue consejero y CEO para España, y en People Matters, firma que fundó en 2003, siendo administrador único hasta febrero de 2020. Alfonso es doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, es PADE por el IESE y tiene el certificado en Buen Gobierno Corporativo por el Instituto de Consejeros y Administradores por el ICA. Actualmente, Alfonso es partner de Exec Avenue y es responsable de la práctica de Board Services en España de esta firma. Además, es Senior Advisor de Atrevia, fundador y CEO de Recruiting Erasmus y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Directivos. Alfonso, cuando quieras, nos tienes a todos con toda nuestra atención. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julia. Muchísimas gracias a ASCRI porque creemos que sois un entorno, un tipo de compañía tremendamente aplicable o que vais a tener un gran interés por la figura y por conocer más de la figura de los consejos asesores. Para nosotros es una estupenda oportunidad, ¿no? Como decía Julia, nos encontramos posiblemente ante el primer estudio sobre consejos asesores realizado en España, en nuestro mercado. Y bueno, pues deciros que fue una iniciativa que tomamos el año pasado, a finales del 2020. Concretamente la iniciamos en el mes de noviembre porque queríamos ayudarnos en este estudio a posicionar precisamente la práctica y el proyecto que yo he traído para España, ¿no? Que es traer la práctica de Board Services a nuestro país, la búsqueda de consejeros y consejeras para consejos de administración y consejos asesores. Elegimos precisamente el hacer el estudio sobre consejos asesores por un principio de diferenciación en el mercado y para hacer el primer estudio de esta naturaleza, ya que sobre consejos de administración, como bien sabéis, pues hay otros estudios en el mercado, ¿no? Era una figura o es una figura que, bueno, pues que no tienen todas las compañías, está creciendo, como ahora veremos en los propios resultados del estudio, y a nivel internacional le vemos unas grandes oportunidades. Se ve que es un instrumento que, bueno, pues por una serie de razones, las dificultades que se están poniendo, desde las responsabilidades legales a los consejos de administración, etcétera, pensamos que es una figura que va a tener un amplio recorrido. Por eso hemos hecho una apuesta firme como firma para pues avalar y apoyar la búsqueda la puesta en marcha de este instrumento y la búsqueda de profesionales para los mismos, ¿no? Y ya, sin más, simplemente también a efectos introductorios, quería deciros que nos encantaría, el objetivo para nosotros, bueno, aparte de hoy compartir un conjunto de ideas, además con un panel de altísima calidad que hemos montado, que luego daré paso, nuestro objetivo último es que realmente todos los asistentes leáis el estudio,
Por lo tanto, encantados de compartirlo, de que nos lo solicitéis a través de Ascri, que lo leáis y que, bueno, pues eso puede servir para varias cosas, ¿no? Puede servir para tomar la decisión de poner un consejo asesor en una inversión, en un proyecto de inversión que hagáis. Puede servir para revisar un consejo asesor que ya tenéis puesto en marcha y ver que tiene algunos puntos de mejora, o incluso que a título personal, aquellos profesionales que en un momento determinado pues os planteáis formar parte de un consejo asesor, pues que entendáis un poco cómo funciona, cuál es el propósito, cómo es la dinámica de este instrumento, ¿no? Y ya sin más, también pues voy a compartir esta presentación con Cristina Villa, que es socia también de la firma, que pues, realizó parte del trabajo del estudio y que me ha acompañado pues, en su ejecución. Entonces, si te parece, Cristina, nos lo presentas antes de dar paso a la mesa redonda. Muy bien, pues muchas gracias, Alfonso. Os voy a compartir una presentación con la idea, decidme ahora, por favor, si está ok. La veis correctamente, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Estupendo. Pues, bueno, efectivamente la idea es, antes de nada, por supuesto, buenas tardes a todos y muchísimas gracias a Ascri y a todos los que nos están acompañando hoy en el panel. Es un honor para nosotros compartir esta jornada con Julia, con Susana, con Raimundo, con Fernando y con el propio Alfonso. Y bueno, pues como ya adelantaba Julia, es una realidad que existe una demanda creciente de consejos asesores en las organizaciones, pero a la vez hay muy poca información y muy pocas publicaciones al respecto, como decía Alfonso, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os ha contado Alfonso que él se incorpora a nuestra firma el pasado mes de noviembre y la verdad es que yo creo que de una forma muy generosa por su parte decidió hacer este estudio con el fin de aportar conocimiento y mejores prácticas a nuestra comunidad de negocio, ¿no? Es un estudio muy amplio, pero vamos a tratar de resumir en esta presentación las principales líneas y los resultados obtenidos. Después, como decía Alfonso también, podéis solicitar si queréis a través de Ascri, que puede ser la vía más fácil, un ejemplar entero que encantados os enviaremos, ¿vale? A ver. Antes de nada, aunque seguro que todos los que nos estáis escuchando lo sabéis, pero definamos qué es un consejo asesor. Pues es un órgano informal y no regulado que da apoyo al gobierno y a la dirección de las empresas y precisamente creemos que son esas características las que hacen que un consejo asesor sea un instrumento más flexible y más abierto que un consejo de administración, lo cual hace que en muchas ocasiones pues, la aportación de ideas sea más espontánea y en muchos casos también más rica. Para las empresas está claro que es un instrumento muy útil de crecimiento y competitividad, como estábamos diciendo, y para los profesionales una oportunidad muy buena de seguir aportando y desarrollar una segunda carrera. Un poco antes de metodología, para que sepáis cómo hemos llevado a cabo este estudio, para realizarlo hemos mantenido entrevistas de casi una hora de duración con 58 profesionales, todos ellos con amplia experiencia como miembros de consejos asesores y además 7 compañías han accedido, alguna de ellas está hoy presente en el panel, han accedido a compartir su experiencia con este tipo de instrumentos y se han incluido en el estudio como ejemplos de best practice. Los principales resultados que hemos obtenido son los siguientes. En primer lugar, en cuanto al propósito. Hemos visto que en la mayoría de los casos las empresas ponen en marcha un consejo asesor para contar con profesionales de alto nivel que estén al servicio de la empresa sin necesidad de contratarlos. También se espera que un consejo asesor logre abrir a la empresa puertas o accesos que por ellos mismos no logran y también se espera que acelere el crecimiento y contribuya en la toma de decisiones. Con respecto a las circunstancias en las que suele resultar más útil un consejo asesor, pues normalmente son situaciones de cambio o, por ejemplo, lanzamiento de una nueva actividad, momentos de incertidumbre o de crisis o incluso para entrada en nuevos mercados que hasta entonces eran desconocidos para la empresa. Pasamos a su organización y funcionamiento. Hemos visto que los profesionales que hemos entrevistado piensan que
6-7 miembros parece ser el número más adecuado para que se produzca una buena dinámica, para que haya debate, para que haya aportación por parte de todos, etc. En cualquier caso, lo que sí que ha resultado como algo muy importante es que haya diversidad entre los miembros, no solo en género, también en cuanto a sus perfiles profesionales, a su nacionalidad o la edad. La media del número de reuniones de consejos que se celebran al año ha resultado ser también de 6-7. Sin embargo, en este caso la media no es tan significativa, no la tendremos tanto en cuenta porque lo que hemos visto es que hay más bien dos tendencias claramente diferenciadas. Una es la de mantener varias reuniones al año, una al mes, por ejemplo, breves, y otra es la de celebrar solo 3-4 reuniones al año, pero de forma más extensa y que suelen incluir un almuerzo antes o después del consejo. Aunque un consejo asesor no es, como decíamos, un órgano formal, sí que es bueno que haya cierto grado de formalización en lo que se refiere a la agenda y a la aportación de documentación para poder preparar bien las reuniones. Y sí que hemos visto que es menos frecuente la redacción de actas posteriores. Con respecto a los miembros del consejo asesor, cómo se fichan, qué perfiles deben tener, qué tipo de experiencias se valoran. Bien, pues algo que llama la atención es que hasta ahora en España apenas se recurre a la búsqueda profesional de los miembros. Sin embargo, es curioso que cuando los profesionales han sido invitados a participar en consejos asesores internacionales, dichos procesos sí que fueron gestionados por firmas profesionales de búsqueda de directivos. Hemos observado que una de las mayores palancas de motivación que animan a los profesionales a formar parte de consejos asesores, pues son las de aumentar sus relaciones de alto nivel, conocer nuevos sectores, la propia satisfacción de sentir que están aportando valor y el reto que supone para ellos el tener que mantenerse al día, ¿no? En cuanto a requerimientos y experiencias previas, hemos visto que los más valorados son las trayectorias previas en dirección o algún profundo conocimiento de algún sector o de algún área funcional concreta y en general todo lo que suponga aportar visión e ideas, además de poner a disposición una buena red de relaciones. En todos los casos sí que es importante que el miembro del consejo asesor tenga un alto nivel de credibilidad y reputación profesional. En cuanto a las skills que deben tener los miembros, digamos un poco más el software, ¿no? de los miembros del consejo asesor, los más mencionados son, por los participantes del estudio, han sido pues skills como la empatía, la capacidad de escucha, la disposición y la actitud de ayuda, principalmente. En cuanto a la formalización de la relación entre la empresa y el miembro del consejo asesor, hemos visto que en el 77% de los casos sí que existe esa formalización, que normalmente suele ser a través de un contrato mercantil. Y en cuestiones de retribución, pues lo que hemos visto es que normalmente en el caso de los consejos asesores retribuidos oscila entre 15.000 y 40.000 euros anuales. En algunas ocasiones nos hemos encontrado unas fórmulas de retribución algo diferentes en formas, por ejemplo, de acciones. Y vamos ya a las conclusiones. Una de las principales conclusiones que hemos sacado es que existen dos variables que permiten hacer una segmentación de los distintos tipos de consejos asesores que pueden existir. La primera sería la de si el alcance de las contribuciones afecta más bien a la compañía en general o a áreas específicas. Eso sería la vertical de esta matriz. Y en el segundo lugar es si las funciones que se hacen, si las funciones que hacen los miembros del consejo asesor son más de puertas hacia adentro, por ejemplo, debatir ideas, aportar estrategia, contribuir con información de mercado, etcétera, o si es de puertas hacia afuera, el hacer gestiones hacia mercados, etcétera. Entonces, la combinación de estas cuatro variables nos proporcionan 4 tipos de consejos asesores diferentes que voy a pasar a resumir. El primero sería el consejo asesor que hemos llamado consultivo y que trata sobre asuntos genéricos de la compañía y es de naturaleza interna, o sea, de aportación de ideas, etc. Este tipo de consejos es especialmente útil cuando no hay un consejo de administración y este consejo asesor debate
la estrategia, contrasta los planes que tiene la propia compañía, tiene que traer ideas de mercado, etc. En este caso, el perfil del miembro ideal es el que figura a la derecha, que normalmente son personas pues bueno, más estrategas, posiblemente que hayan venido de una trayectoria anterior de consultoría estratégica o en alguna posición como primeros ejecutivos, y sus perfiles son, en este caso, quizá similares a los que se pueden encontrar en los consejeros independientes de consejos de administración. El segundo tipo sería el consejo asesor técnico, que comparte con el anterior, que es de puertas hacia adentro, pero normalmente se focaliza en algún aspecto o necesidad concreta de la compañía. Este sería el caso, por ejemplo, de consejos asesores creados para apoyar o para debatir procesos de, por ejemplo, transformación tecnológica o procesos de internacionalización. Y en este caso el perfil que ponemos a la derecha, que sería el ideal para buscar a sus miembros, pues normalmente correspondería al de un gran especialista, un gurú en alguien, ¿no? Alguien que tenga una experiencia, un reconocimiento y un conocimiento sobre todo muy profundo y muy concreto en ese tema en concreto. El tercer tipo es el tipo que hemos llamado reputacional y en el que la compañía espera beneficiarse de alguna forma de la marca personal del miembro del consejo asesor. Esto le puede permitir, pues, por ejemplo, acercarse a la banca para obtener financiación o acceder a determinados clientes, etcétera, ¿no? Y en este caso el perfil de los miembros del consejo asesor pues, normalmente sería de personas reconocidas públicamente en una comunidad de negocios en general, o en un conjunto de stakeholders de la compañía. Y por último, el cuarto, que hemos denominado consejo asesor facilitador, que es cuando se está buscando fundamentalmente la apertura de mercado o la prescripción, por ejemplo, ante reguladores, la búsqueda de alianzas o cualquier otro tipo de player. En este caso, el profesional ideal sería aquel que tiene contactos de calidad en ese mercado concreto o ese ámbito o ese entorno regulatorio concreto, ¿no? Y además en este caso también sería deseable que haya realizado funciones de naturaleza comercial. Y bueno, ya para terminar, lo que podemos decir es que los consejos asesores hemos observado que aportan valor en cualquier tipo de empresa o institución. Sin embargo, hemos visto que son 4 tipos de organizaciones en las que parece que resultan especialmente útiles, ¿no? La primera serían las startups. En este caso, supone poder contar con un grupo de, digamos, padrinos o madrinas que les ayudan a no cometer errores y avanzar con mayor acierto. Muchas veces, en este caso, los consejos asesores vienen más de la mano de los fondos que invierten más que por parte de los propios emprendedores, ¿no? El segundo tipo sería el de, por ejemplo, las multinacionales extranjeras que aterrizan en una localización más o menos desconocida para ellos y que necesitan conocimiento regional. En tercer lugar estarían las empresas familiares, donde pueden ver el consejo asesor quizá como un acercamiento a un mejor gobierno corporativo. Y por último, en las grandes compañías, donde fundamentalmente tendría más sentido un consejo asesor de tipo, los que hemos llamado técnicos, para cuestiones que impliquen grandes decisiones o inversiones para cuestiones muy específicas, ¿no? Y nada más, daros las gracias de nuevo a todos por vuestra atención y damos paso al panel que sin duda a la vista de los participantes va a ser muy interesante. Gracias, Alfonso, otra vez y a todos por vuestra atención. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Es una síntesis estupenda de lo que es el estudio, pero decir nuevamente que el estudio es mucho más amplio, tiene muchas más variables y que, por favor, lo que a nosotros más nos interesa es que os sea útil, que lo leáis y que lo leáis con interés, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente acto de la presentación, ¿no? Y también muy interesante, seguro, os lo anticipo, y es el debate sobre los consejos asesores y desde la experiencia de 3 extraordinarios profesionales. Estamos ante una selección, ahora que estamos en periodo de competiciones, pues estamos ante una selección extraordinaria, ¿no? Y ya sin más os voy a presentar a los miembros de la mesa, que lo habéis visto anteriormente por el programa. Hemos elegido
profesionales muy vinculados por distintas razones con el estudio, por una parte, pero también por otra, con el sector que representa ASCRI, ¿no? Con el sector de la inversión, ¿no? En primer lugar, voy a presentar a Susana García. Muy buenas tardes, Susana. Buenas tardes, ¿cómo estás? Susana es miembro del International Advisory Board de Nazca Capital desde hace ya un tiempo, desde hace creo que 5 años, y es CEO de Water Challenge, que es una compañía pues, que permite resolver pues, de una manera bueno, sostenible pues, el reto que tenemos en el mundo alrededor del agua, ¿no? Pues a través de la purificación de la misma, con vertidos cero, energía verde, etcétera. Ella es economista, es MBA por el Instituto de Empresa, el IE Business School, y es PhD como yo también, por el IESE. Y bueno, pues tiene cerca de 20 años de experiencia en posiciones de alta dirección y también como accionista en el mundo de las pymes, ¿no? Y bueno, podríamos destacar, y yo destacaría pues su paso como CEO de la firma Svensson, que todos conoceréis, y también presidenta de su consejo de administración, entorno en el cual nos conocimos hace ya un tiempo. Susana. Sí, sí. Mira, si te parece, voy a terminar de presentar a los 3 ponentes y ya pasamos a lo que es el coloquio. En segundo lugar, nos acompaña también Raimundo Martín, que es Managing Partner de Fellow Funders. Raimundo, muy buenas tardes. Creo que no tienes el micro activado. Sí, buenas tardes. Perfecto, buenas tardes, Raimundo. Bueno, Fellow Funders es una de los 7 casos que ha citado Cristina, que hemos acompañado y que han ilustrado el estudio. Trabajo de campo más 7 casos concretos. En representación un poco de la industria de la inversión, bueno, pues está Fellow Funders, pues que tenéis un consejo asesor pues muy exitoso y de hecho nosotros entrevistamos a algunos de vuestros miembros externos. Raimundo tiene más de 25 años en el mundo de puestos ejecutivos de banca privada y asset management, en compañías como Fidelity, Franklin Templeton, PIMCO, Lehman Brothers y en los últimos 6 años, pues director general y consejero de Mirabaud. Es consejero de varias compañías relacionadas con la sostenibilidad y la economía circular. Y bueno, pues tiene su experiencia, su carrera profesional, la ha hecho pues de la mano de inversores institucionales, tanto aquí en la península ibérica como en Latinoamérica. Raimundo, bueno, pues creo que es un lujo que también nos acompañes. Luego vosotros, como expertos de la industria, Nazca, Fellow Funders y Fernando, nos diréis un poco los distintos proyectos que abordáis y que trabajáis en vuestras compañías y, por supuesto, sentiros libres de cualquier otra cosa que no haya citado de vuestra experiencia y que penséis que puede ser relevante para los que nos escuchan, pues encantado de que lo ampliéis, ¿no? Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, nos acompaña Fernando Moroy, a quien también conozco desde hace unos cuantos años. Fernando es el presidente del Chapter de Madrid de la red de Business Angels de Keiretsu de San Francisco, y CEO de la compañía GDF Fin, de Gestión Digital y Sostenible de Finanzas. Es profesor de Finanzas de la Universidad Carlos III, de algunas escuelas de negocio y es miembro de consejos asesor de algunas startups, que como decía Cristina, es el origen precisamente de los consejos asesores en Estados Unidos hace unos cuantos años. Hemos elegido, o hemos pensado, hemos dedicado un tiempo a elegir muy bien a los miembros porque pensamos que representáis modelos del mundo de que hoy nos acompaña, que es el mundo ASCRI, muy distintos entre sí. Entonces, yo lo primero que os preguntaría a los 3, ¿no? Es cuál es vuestra experiencia más personal, ¿no? Pues en el mundo de los consejos asesores, bien porque habéis participado, como es el caso de Susana o Fernando, como miembros de consejos asesores, o bien porque los habéis puesto en marcha pues para proyectos de inversión, o bien incluso para vuestro propio fondo o vuestro propio negocio, como es el caso de Fellow Funders. Entonces, si te parece, Susana, nos das unas pinceladas de tu experiencia en consejos asesores. Perfecto, pues muchas gracias, Alfonso. Buenas tardes a todos en primer lugar. Bueno, pues la experiencia que yo he tenido en consejos asesores ha sido de la mano de Nazca.
En este caso concreto, bueno, pues me invitaron a participar en el Consejo Asesor en el año 2015, inicios del 2016, con lo cual ya son unos años de experiencia con ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues principalmente, o sea, somos un equipo ahora mismo de 9 personas, con perfiles totalmente distintos, complementarios, es decir, todos nosotros, muchos de nosotros hemos tenido, bueno, pues eso, hemos trabajado directamente como CEOs o como principales ejecutivos de compañías participadas, pero también hay otros integrantes que no lo han hecho así y que, bueno, pues que aportan al final una variedad importante en el perfil de los asesores o de los miembros del consejo, ¿no? Bueno, pues somos personas o bien hemos sido CEOs de compañías o son muy específicos, con conocimientos muy específicos en todo lo que es la transformación digital, también CEOs de compañía. Y entonces, bueno, pues hay personas que conocen o dominan la parte industrial, el retail, los distintos mercados agroalimentario, health, es decir, que hay una grandísima variedad, entre todos nosotros pues cumplimos o cubrimos una gran variedad de perfiles y de posiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros lo que hacemos es participar en 3-4 consejos al año, pero también, entonces, en estos consejos, bueno, pues asesoramos o damos nuestra visión desde el punto de vista industrial a lo que es la estrategia general de Nazca como compañía de Private Equity, pero luego también tenemos un papel muy interesante, sobre todo estamos hablando ahora mismo de compañías de capital riesgo, de Private Equity, en lo que son el apoyo que hacemos a lo que son las asociadas, es decir, las participadas de lo que es la compañía, tanto aquellas que ya están en el portafolio, es decir, pues apoyando en momentos específicos de transición o transformación digital, por poner un ejemplo, o cuando tienen que abordar pues eso, un desarrollo internacional o tomar grandes decisiones estratégicas, o también en la parte previa, es decir, cuando estamos analizando las compañías y antes de hacer la inversión, pues nosotros damos nuestra visión sobre el modelo de negocios, sobre las posibilidades de crecimiento, sobre los potenciales riesgos o las oportunidades todavía mayores en la consecución del plan de negocio. Es decir, que damos un valor enorme o muy importante a lo que es la compañía de Private Equity en estos dos momentos, ¿no? Luego también hay una variante de lo que es el miembro del consejo asesor, en el que, bueno, pues le denominamos operating partner, es decir, en aquellos momentos en los que es más necesario entrar un poco más de la mano de lo que es apoyando al equipo directivo en temas concretos, bueno, pues hay personas de nuestro equipo que participan 2-3 días a la semana durante un periodo de tiempo limitado, porque al final no estamos entrando o no entramos en lo que es la gestión o la dirección de la compañía, pero sí en establecer una conexión importante entre lo que es la compañía o sea, lo que son los socios o los ejecutivos de Private Equity y el equipo directivo, y entonces, bueno, pues somos un gran apoyo en momentos concretos a estas compañías. Muy bien, muchas gracias, Susana. Un poco la misma pregunta, Raimundo, para vosotros, para tu experiencia, vuestra experiencia. Bueno, nosotros tenemos, la experiencia viene por dos lados. Por un lado, deciros que Fellow se constituye, Fellow Funders, hace 5 años aproximadamente, y se constituyó inicialmente como una plataforma de equity crowdfunding. Al final, la idea inicial de Fellow era estar ahí apoyando el mundo bueno, pues del emprendedor, de la startup, y en ese momento pues hacíamos solo esa actividad. Esto ha ido creciendo de manera que ahora tenemos 2 actividades muy separadas. Por un lado seguimos manteniendo esa parte y somos una plataforma muy importante, pero por otro lado estamos dando bastante asesoramiento a lo que es empresa familiar y pymes, ya también para su crecimiento y expansión, pero esto lo hacemos por fuera de lo que puede ser esa parte ya de fintech, con lo cual tenemos dos partes. De ahí que nuestra experiencia con el Consejo Asesor es doble. Nosotros, cuando nacemos hace 5 años, lo primero que hacemos es crear un Consejo Asesor bastante potente con bueno, pues personas al final relacionadas, como decía también Susana, con diferentes ámbitos, es decir, tenemos desde personas con mucho conocimiento de recursos humanos hasta personas con mucho conocimiento de tecnología, incluso alguien que era un puro business angel con muchísima experiencia y track record, que nos ayudara también un poco a ver nuestro posicionamiento y no solo esa parte estratégica, esa estrategia inicial, sino que luego también nos utilizamos mucho
para consultar ciertas operaciones. Es decir, hay momentos puntuales en los que cuando tenemos una compañía a la que estamos viendo si apoyar o no y si ayudarles a levantar el capital que necesitan, consultamos con estos expertos si a ellos realmente el modelo de negocio lo ven viable, se lo creen o también cómo podríamos ayudar a esa compañía. Entonces, por ese lado para nosotros es muy útil. Nos reunimos con ellos aproximadamente pues, una vez al trimestre y luego yo creo que al año hay siempre un par de reuniones extraordinarias o bien por temas de que tengamos un crecimiento de negocio, tengamos alguna operación específica y la verdad es que es muy útil porque nos ayuda a ver desde fuera, no del día a día de la empresa y nos ayuda mucho a ver también los modelos de negocio que hay veces que te pierdes cuando estás como ejecutivo en la compañía y en tu día a día no eres capaz de verlo a vista de paja, con lo cual eso nos ayuda mucho. Esa experiencia que hemos tenido nosotros es una experiencia ahora que estamos llevando mucho a estas empresas familiares con las que trabajamos. Nos estamos dando cuenta de que a la empresa familiar, que bueno, quieren ampliar capital porque quieren crecer, les cuesta mucho meter en el propio consejo de administración personal de fuera de la familia. Esto aquello nos lleva a que nuestra recomendación sea, bueno, por lo menos tengan un consejo asesor que les permita tener opiniones externas. Y esto, la verdad es que llevamos ya varias empresas de diferentes sectores que han confiado en nosotros, les hemos ayudado un poquito a montar un consejo y les está funcionando muy bien. También porque quizás llevan demasiados años haciendo lo mismo y meter diferentes visiones les ayuda mucho. Entonces, desde nuestro punto de vista, tanto por el lado de experiencia propia como por el lado de nuestros clientes, la verdad es que es un instrumento que ha funcionado muy, muy bien y todo el mundo está muy, muy satisfecho. Muy bien, muchas gracias, Raimundo. Fernando, ¿tu experiencia también? Muy bien, bueno, pues muchas gracias por invitarme. Bueno, mi experiencia es un poco, no sé si, bueno, pues más enfocada, ¿no? Enfocada en el mundo startup, ¿no? Yo soy miembro del consejo asesor de varias startups, ¿no? Yo no sé si el concepto de perfil que también ha explicado Cristina del consejo de perfiles del consejo asesor también habría una variable temporal o una variable de, digamos, de estado en el que se encuentra la empresa, ¿no? En mi caso, como miembro del consejo asesor de startups y por tanto de empresas que en general todas tienen menos de 5 años, los ítems fundamentales son: los miembros del consejo asesor han sido elegidos por los CEOs o fundadores, probablemente porque yo creo que todavía este mundo, pues en España, y estoy convencido que SK Avenue va a contribuir a un poco a ordenarlo, a procedimentarlo, es porque yo creo que era inmaduro, ¿no? En mi caso, los miembros del consejo asesor de esta startup en la que yo pertenezco han sido elegidos todos por los CEOs. B, yo creo que tienen un concepto muy técnico. Yo creo que ese concepto de startup es un concepto muy asociado a inmediatez, a agilidad, a poca estructura, a rapidez. Y por tanto, eso yo creo que es sinónimo o que de alguna manera correlaciona con, digamos, perfiles técnicos. Mis compañeros de startups, en las startups en las que estoy, todos o dominan muy bien el vertical de la startup o de alguna manera tienen una cierta especialización funcional, ¿no? Unos en ámbitos de logística, en ámbitos, no sé, cada uno en determinados. O sea, por lo tanto hay una especialidad funcional. 3, el ámbito de relación es mucho más intenso, por decirlo así, que esto no son reuniones programadas, formales, a veces, no, a veces incluso, digamos, las periodificaciones de la reunión son incluso a veces semanales, ¿no? Incluso quincenales, ¿no? No sé si vinculado a esa no sé si llamarlo vibracidad, ¿no? De una startup, ¿no? Por tanto, nuestras relaciones son incluso a veces telefónicas o de WhatsApp, ¿no? ¿Qué opinamos sobre esta operación de financiación? Yo en concreto enarbolo la gorra un poco de la financiación, ¿no? Y por tanto, digamos, en el proceso de financiación. Es decir, por tanto, también el modo de la relación también es diferente. O sea, el ámbito de la selección, el ámbito de la relación, el ámbito del foco técnico y luego finalmente, si queréis, dejamos un poco para más adelante el ámbito de, vamos a llamarlo, no sé si llamarlo de la remuneración o el ámbito de la contraprestación, o sin esto, si queréis, un poco serían esos, como resumen, esos 3 ítems del concepto en startup. Muy bien, pues muchas gracias a los 3, ¿no? Tenía una pregunta, habéis hecho mención ahora de distintos tipos de proyectos, ¿no? Proyectos
startups o proyectos un poco más maduros, hasta empresas ya familiares consolidadas que han llegado a su techo. Cada uno de estos tipos de proyectos pues son objeto de un interés de inversión por parte del mundo financiero, ¿no? Pero en esos escenarios, ¿dónde pensáis que puede ser más útil, o en todos, un consejo asesor? Y un poco la lanzo al que el de los tres quiera arrancar. Pues a ver, un consejo asesor puede ser muy útil, pues como decía hace un momento Fernando, en una startup desde luego pues es un momento importante en la vida de una compañía para tener perfiles muy senior apoyando en determinadas decisiones. Pero bueno, pues yo creo y más yo creo que dedicado a las empresas o a las compañías que ahora mismo nos están escuchando, las empresas familiares, yo creo que hay un potencial enorme. Es decir, una empresa familiar no tiene capacidad normalmente para saberse rodear o rodearse de perfiles profesionales independientes de alto nivel y realmente, bueno, pues siendo una pequeña compañía, una mediana compañía, tiene una asesoría, unos asesores de primerísimo nivel, ¿no? Entonces, en distintos ámbitos. Entonces, yo creo que eso es algo tremendamente importante para una compañía. Por supuesto, las grandes multinacionales en temas ya mucho más concretos, más específicos, pero yo, desde luego, si tengo que resaltar dos tipos de compañía, yo diría startup y empresa familiar. ¿Compartís, Raimundo y Sí, Fernando? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, además de empresa familiar, hay momentos en los que cuando se enfrenta sobre todo a hitos determinados, como la internacionalización, como el crecimiento, como una compra de otras compañías porque está creciendo, pues, como bien decía Susana, no son capaces de rodearse de profesionales independientes con la experiencia para hacer ese tipo de cosas. Entonces, ahí es muy importante el hacerles ver que un consejo asesor les puede aportar muchísimo, porque realmente eres capaz de rodearte de profesionales con mucha experiencia en todos esos hitos o esas metas que quieres conseguir, sin tener que meterlos, como bien dice, salvando sus miedos, que al final es meterlos dentro de la compañía o dentro del consejo de administración. Con lo cual yo creo que ahí es muy, muy útil en cualquier momento de crecimiento. Y por supuesto, y esto Fernando tiene más experiencia que yo creo que en las startups el emprendedor se tiene que rodear, le da mucha seguridad y mucha tranquilidad tener alrededor gente con experiencia, porque al final el emprendedor tiene muchas ganas, a lo mejor tiene una idea fantástica, pero sí que es verdad que por diferentes razones le puede faltar conocimientos en ciertas materias que sí que le puede aportar ese consejo asesor. Fernando, ¿quieres comentar? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que ha dicho Susana y Raimundo. Yo en mi caso, por ejemplo, los socios fundadores tenían perfiles probablemente muy, muy verticalizados, ¿no?, en algunos de los ámbitos, ¿no?, que necesitan completar áreas funcionales, ¿no?, áreas funcionales diversas hoy en la gestión, ¿no?, y que, bueno, pues realmente es relativamente exigente, ¿no?, porque yo creo que también hay otro aspecto que habrá que incluir, ¿no?, Alfonso y Cristina, ¿no?, que sería un poco, bueno, pues una especie de assessment o una especie, digamos, de valoración, ¿no? De hecho, los fundadores en startup, a mi entender, son bastante exigentes, ¿no? Y los niveles digamos, de contraprestación o de aportación, porque aquí, digamos, la pertenencia a un consejo asesor no está motivada por otras motivaciones, ¿eh? No, en fin, no quiero ser polémico, pero no son motivaciones reputacionales o de personas conocidas o de cuotas o demás. Son, digamos, representaciones muy duras, ¿no? Entonces, quiero decir que realmente, en general, en mi experiencia, digamos, el nivel de assessment y de control y, digamos, de medición de valor, de aportación de valor, son bastante intensos, ¿no?, en ese sentido, ¿no? ¿Cuál sería para vosotros pues el propósito último, ¿no?, el para qué montar un consejo asesor, ¿no? Es un tema más relacionado con traer ideas frescas del mercado, es complementar, como decías ahora, Fernando, a lo mejor unos skills funcionales que no se tienen, es el dar prestigio a la compañía a través del prestigio personal, de las marcas personales de los padrinos del consejo, y eso pues ayuda pues a la financiación o a ser considerados más en serio en determinados clientes.
o es incluso el desarrollo casi de negocio, ¿no? O el abrir una primera puerta. Oye, recibe a estos chavales que te van a contar una idea interesante. O es un poco todo. Es decir, ¿cuál es, en vuestra experiencia práctica de vuestros consejos asesores por los que habéis estado, tanto como miembros de los mismos, como en el caso vuestro de Fellow Funders, ¿cuáles serían las tareas, el propósito y por lo tanto las tareas asociadas después más frecuentes? Susana, si quieres empiezas tú. Bueno, pues yo creo que todas las ideas todas las aportaciones que has dicho, todo lo que has dicho es absolutamente cierto, ¿no? Pero si yo tuviera que poner el foco en alguna en concreto, o sea, yo creo que un consejo asesor lo que es un magnífico equipo para discutir estrategias, para decidir cuál es la mejor opción entre varias opciones y darle foco, por una parte, ¿sabes? Seguridad a lo que es la empresa, de saber que hay otros grandes profesionales que confíen en esa estrategia o que maticen esa estrategia. Entonces, foco es velocidad. Y entonces, bueno, pues eso al final es caballo ganador, ¿no? O sea, que con un buen consejo asesor se puede dar muchísima más velocidad a una compañía en un momento de cambio, en un momento de decisión, ¿no? O sea, que yo creo que eso es la idea que yo resaltaría en este momento. Bien. Raimundo, ¿quieres hacer alguna...? Pues creo, estoy de acuerdo. Yo creo que es una combinación de las cosas y depende mucho también del CEO y de la empresa. Es decir, hay necesidades muy diferentes y yo creo que depende de cada CEO y de cada empresa, el consejo le cubre una serie de necesidades diferentes. En cualquier caso, nosotros, por ejemplo, hay veces que cuando hay una empresa familiar o una pyme, que lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una proyección de capital de un 30 o 40% para una expansión, nosotros normalmente lo que hacemos es previamente a esto montamos ya con ellos un consejo asesor. ¿Por qué? Esto da mucha confianza, sobre todo a los inversores internacionales, cuando ven que aparte de lo buena que es la empresa, se ha rodeado de una serie de profesionales, aunque son un consejo asesor, que le dan mucha potencia y credibilidad. Eso por un lado, pero por otro hay muchas veces que es esa necesidad también de la propia empresa, aunque no vaya a buscar inversión, aunque sea solamente para su día a día, como decía Sonia, de darle velocidad. Yo creo que hay veces que muchas veces el consejero delegado se siente muchas veces demasiado solo a la hora de tomar decisiones e indeciso a la hora de dar el siguiente paso. Por lo cual yo creo que estar rodeado de gente con experiencia le da esa velocidad que decía Susana en ese crecimiento. Entonces yo creo que es una combinación de todas las cosas. Cada empresa es un mundo y lo necesita para una cosa o para otra, pero sí es muy importante lo que decías, la velocidad que te da en la toma de decisiones y en esa capacidad también, como decía Fernando, de que no sea solo cada 3 meses o cada 2 meses, sino tener un consejo al que le puedas llamar en cualquier momento a un consejero para preguntarle, oye, ¿qué hago aquí? ¿Cómo lo hago o cómo no lo hago? Yo creo que eso es muy, muy importante y da confianza. Muy bien. Fernando, tú también seguro que quieres aportar algo. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la aportación es muy importante. Es más, esto yo creo que se ha incorporado de modelos sajones, ¿no? Pero, por ejemplo, en las presentaciones, en los pitch que hoy hace una startup ante inversores, prácticamente es impensable, ¿no? Que en la hojita de equipo no involucre, es casi yo un must, ¿no? Y de alguna manera un elemento de valor, que además del equipo fundador, ¿no? Incorpore, y esto es un elemento de valoración muy importante, ¿no? Ante inversores, ¿no? Por tanto, es un elemento de valor, no solo formal, ¿no? Sino creo que de valor intrínseco, ¿no? Y si yo tuviera que elegir, ¿no? Un poco en la aproximación que creo que tengo más cerca, ¿no? Que es el ámbito startup, y tuviera que elegir un perfil de los que ponía Cristina, yo creo que en el ámbito startup el perfil de consejos, digamos, de miembro del consejo asesor es un perfil, sería más técnico, ¿no? Si tuviera que elegir, digamos, si tuviera que ir contra ya a un elemento de asociar, ¿no? Es lo mismo startup que probablemente que empresa familiar, del cual estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Digamos, en el approach que me es más próximo, yo creo que el perfil que mejor sintoniza, a mi entender, sería el ámbito técnico, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias. Algunos de vosotros habéis estado, bueno, los tres seguramente, habéis estado en consejos de administración o en órganos de gobierno como administradores. Una pregunta que nos hacen mucho, ¿no? Es, bueno, ¿y qué diferencia hay al final entre el consejo de administración, poner en marcha un consejo de administración o tener un consejo asesor, ¿no? Muchas veces, siguiendo por esos dos focos, ¿no? De tanto las startups, si nos circunscribimos, yo diría ya a partir de ahora, porque yo creo que es el objeto de una asociación como ASCRI, ¿no? Pues a los proyectos de startup y a los proyectos familiares que van a necesitar inversiones para dar saltos importantes en esos dos entornos. ¿Qué diferencias veríais entre montar un consejo de administración, porque a lo mejor pues esa startup o esa empresa familiar pues tiene un consejo de administración pues con los fundadores o con miembros de la familia, etcétera, etcétera, no quieren mucho ruido, como decía Raimundo, de tener gente externa y tal, frente al tener el consejo asesor? ¿Cuáles serían los pros y los cons de ambas opciones? Susana, tú también has estado como presidenta de consejos de administración en Svensson, que he citado anteriormente, y ahora mismo, ¿no? Creo, en algún caso. ¿Qué diferencias ves para la empresa y qué diferencias ves para el profesional que forma parte del órgano? Bueno, a ver, en primer lugar, bueno, para la empresa, o sea, los consejos de administración son reuniones, en principio, normalmente mucho más formales, es decir, no quiere decir que luego una empresa pueda tener otro tipo de reuniones al margen de lo que es los consejos, y entonces, bueno, pues el enfoque más financiero de seguimiento de determinadas variables, pues es más crítico, es más rígido que lo que podría ser un consejo asesor, ¿no? O sea, yo creo que el consejo asesor está más cerca del día a día o de esa decisión o de montar esa estrategia o de ese confirmar si una decisión es la correcta, más que en un consejo de administración que, bueno, pues al final los hitos son mucho más estructurados de elementos clave o también que a través de una estrategia, sí que hay una discusión, pero yo creo que el consejo asesor en ese sentido es más versátil, más flexible, más dinámico, más rápido, y bueno, desde el punto de vista de la persona que forma parte de él, también en un momento determinado hay más libertad o más independencia para tomar una cierta decisión, porque al final es una recomendación que se hace y en ese punto pues existe menos responsabilidad. O sea que yo creo que por otros profesionales que conozco, pues si tuvieran que elegir entre miembro de consejo de administración o consejo asesor, casi ahora mismo estarían más volcados hacia el consejo asesor, que está más cerca de lo que es el día a día y menos en esos otros ámbitos más estructurados y con más responsabilidad también. Muy bien. Raimundo, ¿quieres algún comentario? Sí, yo principalmente creo que muchas veces nosotros nos encontramos con que algunas empresas tienen reticencias al final, sobre todo como un paso inicial, de meter externos en un consejo de administración. Es decir, están pasando de tomar decisiones entre, por poner un ejemplo, entre un padre y dos hijos y de repente creas un consejo de administración y metes independientes y estás pensando, no, estos van a decidir por mí, si es mi empresa. Entonces, el paso intermedio del consejo asesor les permite al final sentir que lo único que hace el consejo asesor es eso, se les están dando recomendaciones, asesorando, y eso les resulta mucho menos disruptivo en su día a día. Yo creo que también es verdad que en el momento que tienen esa experiencia y cuando tienen miembros que les aportan mucho valor, el siguiente paso, porque ya lo he visto, les va a pasar, oye, intentar ya crear un consejo de administración mucho más profesional. Y yo creo que eso, pero como primer paso yo creo que es menos impactante y menos disruptivo que hacerlo, que meterlo directamente en un consejo de administración donde tienen ese miedo de que de repente pierdan el control, a pesar de que no sea. O sea que yo creo que ahí es muy importante eso y por eso es más sencillo convencerlo de que necesitas esto, te va a ir aportando mucho valor, es un asesor, no es alguien que te obligue a tomar las decisiones. O sea que yo creo que eso es relativamente más fácil y es un camino que irá hacia ya la profesionalización de lo que van a ser los consejos de administración. Muy bien, Fernando. Sí, yo opino lo mismo, ¿no? En el entorno startup, pues en general, ¿no?
digamos, la estructura jurídico-legal de los consejos o es inexistente o es muy, muy liviana, ¿no? Y está asociado sobre todo al ámbito de la propiedad, ¿no? Digamos, de la propiedad, ¿no? Y tiene, yo creo, unos ítems muy legales, muy jurídicos, muy procedimentados, ¿no? Y yo creo que eso, desde el lado de la oferta, o no existe o está asociado a la propiedad. Y desde el lado de la demanda coincido también con lo que decía Susana. Es decir, yo creo que el concepto en startups de consejo asesor está mucho más vinculado a la inmediatez, a la gestión, a la aportación un poco más de valor, no tanto a la parte más legal. Y segundo también, desde el ámbito de la propia oferta, pues yo creo que, bueno, pues hoy en día todos sabemos, ¿no?, que los compromisos en esos entornos legales, pues de alguna manera pueden hacer que determinadas personas, pues bueno, en fin, que a lo mejor les gustaría pertenecer más a un consejo asesor, ¿no?, que decíamos que desde un punto de vista jurídico-legal pues es un ente probablemente más abstracto sin obligaciones, ¿no?, que a un consejo de administración como tal. En cualquier caso, en el entorno startup, el consejo de administración es un entorno, es un ente muy poco definido, muy embrionario, quiero decir, ¿no? Les importa mucho más el concepto de la gestión. La gestión está asociada, a mi entender, al consejo asesor. Bueno, estamos ante un órgano, de alguna manera, de naturaleza, llamémosle voluntaria, es decir, no hay ninguna obligación legal a que una compañía tenga un consejo asesor, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber un retorno, ¿no?, de la inversión, aunque solamente sea en tiempo de preparación y de dedicación por parte, pues, de muchas veces del CEO, además un tiempo de calidad, ¿no?, el que hay que dedicar. Un poco cuál debería ser un poco el retorno que una compañía tenga o debe tener del esfuerzo, aunque sea pequeño desde el punto de vista económico, que también puede implicar retribuciones, pero aunque no hubiera ni siquiera retribuciones, porque es muy frecuente a veces en las startups que no las puede haber porque todavía el business case no te da para hacer una retribución al consejo asesor. Pero ¿cuál es el retorno esperado esperable por parte de la empresa de tener ese consejo asesor? ¿Cuál sería el plus que te está aportando el tenerlo frente a no tenerlo? El que quiera. Si quieres, bueno, estamos siguiendo casi siempre una ronda. Susana, si te parece, empiezas tú como siempre. Bueno, pues a ver, el valor que puede esperar una empresa es esa aportación de valor, de seguridad en cuanto a determinados tipos de decisiones, de conocimiento adicional complementario con lo que es la experiencia de un CEO. Es decir, que muchas veces, bueno, pues en estas empresas, bueno, pues eso, los CEOs han hecho mucho tiempo, cuando son empresas familiares, han tenido menos posibilidad de tener experiencias en distintos sectores, en distintas compañías, ¿no? Entonces, bueno, pues ese plus que aporta el consejero, el consejo asesor, es inmenso, porque al final estás contrastando, estás abriendo un mundo de posibilidades, de formas distintas de proceder y bueno, pues que a lo mejor podrías llegar a ellas, pero con muchísimo más tiempo, con muchísimo más análisis y con muchísimo menos conocimiento, experiencia previa para poder tomar las decisiones. Con lo cual, al final, yo creo que es retorno en incremento de ventas o en mejora de resultados, es decir, o simplemente en añadir nuevas oportunidades, nuevas experiencias internacionales que a lo mejor muchas veces la gente dice, oye, y salir fuera de España es algo, es un mundo, es una decisión, pero tanto con el consejo asesor, incluso con el propio capital riesgo, o sea que la experiencia que aporta un capital riesgo para a la hora de llevar a cabo una adquisición o ayudar en crear una filial, etcétera, es decir, que son experiencias que una empresa, pues al final todo se traduce en ventas y EBITDA. O más ventas y más EBITDA en menos tiempo. O sea, yo creo que ese sería el retorno difícilmente muchas veces valorable, es decir, porque al final... Como la atribuyes, ¿no? Pero yo creo que al final lo que estás aportando es más ventas, más EBITDA. Muy bien. Raimundo, bueno, Fernando, ¿algún comentario? Yo creo que hay una parte importante. Al final el consejo asesor es un consejo normalmente para el CEO y yo creo que hay muchos casos que le da un tema importante y es, hay veces que no tiene con quién contrastar las ideas, con quién contrastar hacia dónde va. Y yo creo que hay una parte, estando 100% de acuerdo con Susana, del impacto en el negocio como tal, pero también le da cierta tranquilidad o le quita cierta incertidumbre al CEO. Es decir, el hecho de que tú tengas a alguien a quien llamar y preguntarle esa idea que acabas de tener
y que crees que es aplicable y que no sabes porque a lo mejor tu equipo no confías o no, entonces el tener a alguien a quien llamar y con quien consultarlo yo creo que le quita esa incertidumbre y le da mucha tranquilidad. Nosotros la experiencia que tenemos con las pymes en las que lo hemos hecho, hay una parte importante, es decir, el primer paso ya no es el retorno que viene más tarde de económico, sino esa tranquilidad que te da, oye, tengo gente con experiencia con la que preguntarle hacia dónde voy a ir y cómo lo voy a hacer. Y yo creo que esa incertidumbre que se quita es muy favorable para el propio CEO. Es decir, yo creo que eso es un punto muy, muy, muy importante. Totalmente de acuerdo contigo, Raimundo, ¿eh? Fernando, ¿algún comentario? Yo tengo la misma opinión, ¿no? Yo creo, vamos a ver, yo en los consejos a los que pertenezco, que he dicho que eran perfiles de startup y por tanto no son consejos de administración de grandes entidades financieras de este país, ¿no? Donde a lo mejor las cifras de remuneración son de 5 ceros, ¿no? No sé si de 6 ceros, ¿no? De 5 ceros nos dejamos, ¿no? No, pero vamos a ver, nosotros creemos en el concepto vamos a ver, de que se sientan concernidos, ¿no? Yo creo que es importante que ambas partes se sientan, yo no sé si la palabra es concernido, ¿no? Y sigo casi aquí metodología de San Pablo, ¿no? Para que las personas sientan que deben hacer algo por motivaciones intrínsecas, ¿no? Es decir, que les guste, que les apetece, extrínsecas, también a lo mejor, pues bueno, pues que tengan una contraprestación por su tiempo y su talento, ¿no? Pues, y además no, me he dejado las motivaciones trascendentales, ¿no? La de San Pablo, ¿no? Y no de 5 el CEO puede de alguna manera y leído esto, ya haberse interesado, ya habría abierto esta puerta, ¿no? Y por otra parte, pues también ese miembro, ese consejo asesor, insisto, no siendo un consejero con la retribución de un gran banco nacional o internacional, bueno, pues que de alguna manera también ponga un poco en valor su tiempo y su talento, ¿no? Lo cual dentro de las motivaciones de San Pablo me parecen no solo coherentes, sino me parecen absolutamente legítimas, ¿no? Por tanto, además hay muchas formas, ¿no? No tiene por qué ser yo en los entornos en los que me muevo, pues evidentemente esto no es liquidez, esto no es caja, esto no es salida de caja, ¿no? Es más, hay unos niveles que pueden ser de contraprestación vinculados fundamentalmente pues a, bueno, pues esto que a consolidación, ¿no? De acciones, etcétera, etcétera. Incluso además yo creo que eso todavía da más pegamento, más involucración, más hace que el proyecto a futuro pues tenga más sentido, ¿no? Estas son las opiniones que, en fin, un poco personales, pero bueno, por tanto sometidas a error. Muy bien, muchas gracias. Prácticamente ya estamos acabando, ¿no? Yo escuchando estas últimas intervenciones, lo que estaba pensando es que, bueno, ante cualquier inversión en un proyecto, ¿no? Pues parece que tiene sentido poner como parte de la misma inversión el asegurar que se tiene el consejo asesor que el proyecto necesita, bueno, pues para vender más, como decía Susana, para tener mejor EBITDA y para tenerlo antes en el tiempo, ¿no? Para acelerar el crecimiento, acelerar el business case, ¿no? Por mi parte, nada más. Daros muchísimas gracias. Yo creo que ha sido tremendamente interesante los approaches, las ideas que habéis compartido. Y reitero lo que os decía a todos los que habéis asistido, a los que os doy las gracias por hacerlo, ¿no? Y es que, por favor, no, pues que lo leáis. Yo creo que es un estudio que hemos cuidado mucho su redacción y animaros de verdad a que lo leáis para que busquéis, vamos, que encontréis su utilidad, ¿no? Muchas gracias, Susana, Raimundo, Fernando, por vuestro tiempo y ya paso la palabra a Julia para que cierre el acto. Muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, pues no puedo hacer otra cosa más que reiteraros a todos vosotros esta interesantísima presentación, por un lado del estudio, que la verdad es que va a ser muy interesante poderlo leer, y por otra parte el debate, que desde luego habéis ido a los puntos esenciales y seguro que si alguno teníamos alguna pregunta en mente, que no os quepa la menor duda que le habéis contestado, porque verdaderamente habéis ido a los topics que a todos nos gustaría escuchar y tener respuestas. Así que nada más, reitero el agradecimiento, la verdad es que ha sido una sesión súper interesante, sin lugar a dudas el tema del consejo asesor
es algo que a todos nos interesa saber y sobre todo hacer lo que funcione muy bien. Nosotros en particular tenemos uno a nivel de gestora que la verdad nos es absolutamente instrumental a la hora de analizar además las oportunidades de inversión que nos llegan y de monitorizar las propias participadas, independientemente de luego de los asesores que puede tener cada participada. Así que en realidad el Consejo Asesor puede estar a muchos niveles de toda nuestra actividad. Y nada más, creo que tenemos que acabar, tenemos que cumplir con el horario, tanto en lo que se refiere al inicio como al final. Así que buenas tardes a todos y una vez más, muchas gracias.